hacer lo que Dios te diga y lo que está establecido en su palabra. Vámonos al texto principal hoy, a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante. Aquí lo tenemos en la pantalla y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer rica que te sustente. Viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No solamente agua, sino que aparte de eso también le está pidiendo más. Oye, qué abusador, ¿verdad? Dice, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. ¿Y para qué? Para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme, diga conmigo, a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Wow, qué lindo, primero yo y después tú. Qué bien, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo, ¿qué hizo ella? Ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a ¿qué? A la palabra que Jehová había dicho por medio de ¿quién? Elías. ¿Dónde estaba Elías? Elías estaba en las cuevas, y dice la Biblia que allí Dios enviaba cuervos para que lo alimentaran. Pero no solamente eso, los cuervos alimentaban a Elías, y Elías bebía agua del arroyo de Querib. Pero pasados unos días, dice la palabra de Dios que el arroyo de Querib se secó. Entonces imagínese usted lo siguiente: la única fuente que tenía Elías para poder sobrevivir ya se le había secado, que era el arroyo de Querib. Entonces, a veces en la vida Dios permite que ciertos arroyos de nosotros se sequen para que nosotros aprendamos a depender de Él. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Hay arroyos en nuestra vida, fuentes y conexiones que nosotros entendemos que sin eso no vivimos, no subsistimos, y Dios permite que se sequen para que nosotros vayamos a un nivel de obediencia y a un nivel de madurez en Dios. Y Dios le dice: ok, ahora el arroyo está seco, pero ahora yo te voy a poner una prueba un poquito más bonita. Ahora yo te voy a mandar donde una viuda. ¿Quién era una viuda? Era alguien que no tenía ningún tipo de sustento. Lo único que estaba haciendo era esperar, recoger la leña, preparar la harina y el pan que le quedaba, lo único que le quedaba, y morirse. En su mente ya estaba programado morir, desaparecer, pero en la mente de Dios no. Amén. En medio de la crisis, lo primero que llega a nuestra vida es que nos vamos a morir, que las cosas no van a salir bien. Pero en medio de la crisis es cuando Dios dice: yo te voy a sacar de esta, yo te voy a sacar de esta situación. Si tú confías en mí, yo voy a hacer que el milagro suceda en tu vida. Amén. Pero es en medio de la crisis donde vemos a Dios. Amén.
Y le dice a Elías: ok, vamos a hacer algo, señora viuda. Prepárame primero a mí, y luego coman tú y tu hijo. Pero me llama algo la atención aquí, y es que hubo una doble obediencia. Hubo una doble obediencia, tanto de Elías como de la viuda. Porque ¿quién va a salir donde una viuda para que lo sustente? ¿Quién va a salir donde una viuda para que lo sustente? Pero en el caso de ella, sabiendo que lo único que tiene ya para vivir se lo va a dar a alguien que dice que Dios lo envió, a ver qué pasa. Pero ella le creyó a la palabra. Diga conmigo: ella obedeció. Y en los momentos de crisis, lo único que te saca de la crisis es la obediencia. Por eso Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, un lugar que yo te voy a dar. Y déjeme decirle algo: suena bonito salir, dejar tu casa, dejar toda tu familia, todo lo que te rodea, todos tus bienes, porque Dios te dijo que saliera. Dios no le dijo qué iba a pasar con él mañana, pero Dios le dijo que saliera. En pocas palabras, cuando Dios te dice sal, sal. Cuando Dios te dice hacer esto, hazlo, porque si obedeces a Dios, aunque tú no veas en el mismo momento las cosas que te salgan tal como tú esperas, pero créeme que Dios más allá, una milla más adelante, tiene una respuesta para tu vida. Aleluya. Y esto mismo fue lo que pasó con Elías y con la viuda. Elías tenía el reto de salir dejando un arroyo que se le había secado e ir donde alguien que dependía menos que él, porque ni siquiera palabra profética tenía una viuda, era alguien que dependía de todo. Y Dios le dijo: vete donde la viuda, porque una viuda te va a sustentar. Dios estaba rompiendo todos los cronómetros lógicos que podía tener un ser humano, porque Dios no trabaja con la lógica. Dios no trabaja con la lógica. A Dios se le obedece, el punto. Mira que está a tu lado: solamente a Dios. Obedécele y acuéstate a dormir. Y la viuda ahora tenía el reto de obedecer una palabra de Dios que iba a trazar su vida de ahora en adelante. Pero cuando obedeció, automáticamente el mismo cielo la respaldó. Cuando tú obedeces a Dios, el cielo mismo te respalda. Cuando tú obedeces a Dios, aunque tú veas todo negro al momento, pero créeme que tarde que temprano el sol saldrá a tu favor. Una vez me tocó a mí ir con un amigo en una cabina. Íbamos desde Puerto Plata al aeropuerto, cuando eso estaba el aeropuerto de Herrera funcionando. Ya el aeropuerto de Herrera no funciona. Pero en ese entonces, como íbamos en un avión pequeño, el clima no era el clima más favorable. Y él me dijo: aunque tú veas todo oscuro al momento y mucha agua, no te asustes, porque vamos a tener que pasar por medio de una turbulencia. Y cuando iba al lado de él en la cabina, lo único que yo veía eran muchas nubes negras que venían y mucha agua, y los truenos y los relámpagos. Y no lo voy a negar que me asusté, porque soy humano. Y dije: Dios mío, pero habrá valido la pena montarme aquí. Pero en un momento, unos minutos más tarde, para mi sorpresa, nos encontramos con el sol frente a frente. No sé si se está copiando el mensaje. Unos minutos más tarde, unos niveles, unas altitudes más arriba, ya me había dado cuenta de que eso que era una amenaza ya no lo era, porque ya habíamos atravesado la amenaza. Por eso la palabra de Dios nos compara a nosotros con las águilas. ¿Por qué nos compara con las águilas? Porque mientras más negra y oscura está el cielo o la temperatura o el clima, la atmósfera, allá arriba el águila pasa por encima. Aleluya, pasa por encima, y mientras el mundo se está acabando abajo, el águila está volteando arriba, aleluya, tomando los rayos del sol. Los problemas que vienen a nuestras vidas y la crisis, nosotros como iglesia tenemos que aprender a volar más.
más alto, más alto, más alto. Mientras más fuerte parezca tu situación, vuela más alto, porque Dios te diseñó para las alturas. Y aquí Elías, reconectándome a Elías otra vez, Elías tuvo que obedecerle a Dios e ir donde la viuda, pero también esta viuda se la jugó, como decimos nosotros, en el dar lo único que tenía en obediencia. En obediencia. Y su obediencia abrió las puertas de los cielos. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de la crisis? ¿Obedecemos a Dios o maldecimos a Dios por lo que nos está pasando? Cuando Dios nos manda a hacer algo que no lo entendemos, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos o cuestionamos a Dios? Porque cuántos cuestionamientos a Dios le hemos hecho durante toda la vida, cuestionando a Dios cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo entendemos, pero lo cuestionamos, porque siempre pensamos que Dios tiene que someterse a nuestra mente lógica, y Dios no se somete a nuestra mentalidad, porque Él no es humano, Él es espíritu, y como es espíritu y está por encima de nosotros en todo conocimiento, Dios sabe lo que está haciendo. Es la que está a tu lado, aunque tú no entiendas, Dios sabe lo que está haciendo. Solo la obediencia a Dios y a su palabra nos sacará de las peores crisis. Tu crisis no es más grande que tu Dios. Tu Dios es más grande que tu crisis. Aleluya. Tu Dios es más grande que tu crisis. Toda crisis empieza un día, pero toda crisis también tiene un día que va a terminar. Amén. Vámonos por favor a 1 Samuel 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, diga conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Quién está hablando esto? Samuel, el profeta Samuel. ¿Le está hablando a quién? Al rey Saúl. ¿Por qué le está diciendo esto a Saúl? Dios había hablado claramente. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el primer pueblo que le hace frente es Amalek. Amalek era un pueblo, y Jehová juró que tendría guerra de generación en generación con Amalek. Y ahora Dios le dice claramente a Saúl, a través de Samuel, que este pueblo tenía que aniquilarlo todo, matar ovejas, bueyes, niños. ¡Wow! ¡Qué cruel es Dios! ¿No ha pensado eso? ¡Qué cruel es Dios! Mata ovejas, mata a los niños, no deje nada vivo. Esta era la ordenanza de Dios: no deje nada vivo. Pero Saúl, como no tenía el corazón de Dios, lo que hizo fue que tomó y dejó, lo primero que hizo fue dejar al rey vivo. ¿Para qué? Para exhibir su supuesta victoria. Pero también dejó lo mejor de los ganados, dejó lo mejor de la grosura de ellos, supuestamente para sacrificárselo. Dice: ¿y cómo es que yo voy a matar un corderito tan bonito? No, Jehová se equivocó. ¿Y cómo es que yo? Pero Señor, mira esa muchacha es elegante, tranquila, educada, pero no es cristiana, pero yo la convierto. Yo tengo aceite quemado en mi casa, se lo he hecho. Si es muy mala, tú vas a ver que ella va a cambiar. Señor, ese muchacho, mira ese muchacho, ese es un muchacho disciplinado, muy ungido, y aparte de eso, muy obediente a tu palabra. Señor, ese es. Él te dice: no te unirás a yugo desigual, porque si te unes a yugo desigual, Él no va a terminar como tú, sino tú como Él, porque eso está establecido.
Es decir, que todo lo que Dios nos dice y las consecuencias de nuestros malos actos vienen muchas veces porque violentamos y no obedecemos lo que Dios nos dice. Y aunque Dios en su misericordia y su gracia nos perdone, nos ayuda, pero las consecuencias vienen. No las podemos evitar. David lloró amargamente, el hijo que iba a tener con Betsabé, pero Dios le dijo: no, ese niño no va a nacer porque fue un hijo ilegítimo. Y como fue un hijo del pecado y de lo ilegítimo, no va a producir frutos. Y aprendas eso. Nada ilegítimo produce frutos legítimos. Por más bonito que parezca. Si rompes los principios te van a romper a ti. ¿Me copió? Y aquí Dios le dijo claramente a Saúl: mata todo. Entonces aquí vuelve, Saúl desobedece. Y miren cuál es la palabra que le da Samuel. Y le dice: oye, lo mejor que hay es que tú obedezcas a Dios. Amén. No es que tú vengas a la iglesia, no es que tú estés en todos los cultos, no es que tú diezmes, no es que tú ofrendas. No. Lo mejor que a ti te puede pasar es que tú obedezcas a Dios y que tú escuches su voz. Porque para Dios era mucho mejor que lo escuchara a que presentara sacrificios. Saúl estaba pendiente en presentar sacrificios a Dios, supuestamente con lo mismo que Dios rechazó. No le presentes sacrificios a Dios con lo que Dios rechaza. ¿Me entendió? No le presentes sacrificios a Dios, ni quieras agradar a Dios con lo que a Dios no le agrada, porque ya Él lo rechazó. Y Dios le dijo: tendrás guerra con Amalek, mata a Amalek, no dejes vivo a Amalek. Amalek hay que matarlo. Había una palabra de Dios que gravitaba sobre la vida de Saúl como rey, y él la desechó, desobedeció, y en ese mismo instante perdió su liderazgo delante de Dios, porque tuvo más en cuenta su corazón que obedecer a lo que Dios le había dicho. Hay momentos donde tu corazón te dice algo, pero hay un momento donde la palabra de Dios también te dice algo. Y en ese momento tú vas a tener que elegir entre escuchar tu corazón o escuchar la voz de Dios. Hay una adoración cristiana que dice: hagamos lo que diga el corazón. ¿Cuándo la he escuchado? La he escuchado. No se hace lo que diga el corazón, se hace lo que diga Dios. Se hace lo que diga Dios. ¿Cuánto hace lo que diga Dios? Hacemos lo que Dios diga, lo que diga su palabra. Eso nosotros vamos a hacer. Eso nosotros vamos a hacer. Y la palabra de Dios traerá a nuestro corazón paz. ¿Qué te saca de la crisis? Obediencia. No son nuestra fórmula humana. Podemos tener muy buenos consejos, mucha fórmula humana, pero lo único que nos saca de la crisis es cuando tú y yo le obedecemos. ¿A quién? Al Señor. Para los que anotan, quiero darle este pensamiento. La obediencia está por encima de cualquier cosa que podamos hacer, inclusive para Dios. Podemos hacer mucho para Él sin Él. La obediencia está por encima de lo que nosotros podamos hacer para Dios. Podemos hacer muchas cosas para Dios sin Dios. Dios está comprometido con lo que Él dice, solamente con lo que Él dice. Filipenses 2, verso 5, por favor. Haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
Ay, Dios mío, yo no sé si usted está entendiendo. Es que Dios se hizo, ¿qué? Se despojó. Lo primero que hizo, ¿qué fue? Despojarse. Lo primero que tiene que hacer el creyente que esté conectado a Dios, diga conmigo, es despojarse de sí mismo. Hay que despojarse de uno mismo. Dice, y estando en la condición de hombre, luego, ¿qué? Se humilló. A sí mismo se humilló. ¿Por qué? Porque humilló su esencia. Él no tenía pecado. Él no era Dios, no tenía por qué humillarse, porque él era Dios. ¿De qué se iba a arrepentir? ¿De qué se iba a humillar? Y dice, primero se despoja y luego se humilla. Y luego dice, y así mismo haciéndose como obediente hasta la muerte. Y oiga cómo dice, lo deja ahí, no fue que él se murió, sino muerte de cruz. Nadie puede decir que puede vivir una vida en obediencia si primero no se despoja y luego se humilla. Amén. Y cuando yo digo humillarse y despojarse, no estoy hablando que usted va a estar por debajo de los otros para que los otros lo pisen. Ese no es el concepto. Cuando yo digo humillarse, es reconocer que hay un Dios que está por encima de nosotros, por encima de nuestra vida, y que nosotros nos movemos por su palabra, y que su palabra en nuestra vida tiene que despojar nuestra esencia de lo que nosotros somos. Entonces aquí Pablo a esta casa de fe le está diciendo, ustedes tienen que despojarse de ustedes, ustedes tienen que humillarse ante el Dios del cielo, para que esa obediencia que hubo en él y que lo exaltó a él, entonces esa obediencia opere en la vida de ustedes y lo lleve a ustedes a niveles de fe. Amén. La madurez viene a través de la obediencia. Por eso dice que él fue un cordero y un león. ¿Ha escuchado, verdad? El cordero y el león. ¿Qué es el cordero? Es algo manso. El cordero ni siquiera gime cuando lo están torturando, cuando lo están matando, sufre callado. Él padeció como un cordero, pero aún siendo Dios, se humilló, se despojó y obedeció a Dios. Y Dios lo que lo exaltó, que hasta cuándo, hasta el sol de hoy, no hay otro nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda obediencia a tu vida trae promoción de Dios. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te promueve y Dios te lleva a otros niveles de fe, niveles de madurez. Ya tú no eres un creyente inmaduro, sino que ya tú eres un creyente maduro en Dios. Cuando viene una prueba, cuando viene una tempestad, ya tú dices, bueno, algo Dios quiere tratar conmigo. Cuando viene una situación adversa en nuestra vida, ya no salimos huyendo, sino que salimos corriendo, pero corriendo a su presencia. Ya no huimos de las vicisitudes de la vida, sino que ahora corremos a su presencia y le obedecemos, nos sometemos a obediencia y Dios mismo se encarga de elevarte. Siempre que hay obediencia, hay promoción. Siempre que hay obediencia, hay promoción. Siempre que hay obediencia, hay promoción. Si estás en la última silla, Dios te toma de la última silla y como eres obediente te pone en la primera. Dios te va a promover. Pero para que haya una promoción en nuestra vida, no es esa promoción de, porque tú escuchas hoy mucho hoy día que se habla de promoción. No, y que Dios te quiere llevar, te quiere promover. Claro, Él te quiere promover, pero eso tiene un precio. No puede estar en el mundo, estar en la iglesia y pensar que Dios te va a promover. O estamos en el mundo o estamos en la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios va a promover a alguien que está mal? Porque lo está matando. Te sometes a Dios, obedeces a Dios, y Dios, donde quiera que tú estés, Dios va a exhibir, ¿qué? Tu justicia como la luz del día, porque Él es Dios. Pero tiene que haber en nosotros un despojo. No estoy hablando de brujería aquí. Si acaso le graban a uno ese pedacito, el pastor está mandando a despojarse a Puerto Plata para que se tire 7 veces para atrás de pan. ¿Cuánto? 7 veces para atrás de pan. No, amados. Yo no sé cuál es tu crisis. Le decía al principio, todos tenemos crisis diferentes.
Hay unos que tienen mucho dinero, ese no es su dolor de cabeza. Hay otros que están atravesando por una enfermedad y ese es su dolor de cabeza, la enfermedad. Preferiría no tener dinero antes que tener la enfermedad que tiene. Hay otros que están atravesando situaciones familiares. Dice, bueno, tu problema es el dinero, pero yo tengo una situación en la familia y ahora ¿qué hago? Yo quisiera mejor el dinero y no tener aquello. Y si usted se da cuenta, todos al fin y al cabo tenemos una crisis, pasamos por una crisis. Pero yo te digo hoy en el nombre del Señor, que no veas la crisis, sino que escuches a Dios en medio de ella. Escucha a Dios, escúchalo, escucha a Dios. Para Dios es mucho más importante que tú le prestes atención, que tú hagas cualquier otra cosa. A Dios le importa que tú le obedezcas, porque es la única vía que Dios tiene para bendecirte y para promoverte en la obediencia. Si no obedeces, si no oyes a Dios, entonces las crisis, aquello que fue diseñado para promoverte, entonces terminará matando. ¿Cuántos saben aquí de cocina? De hornear y todo eso, bizcocho, museta, delicatessen. ¿Cómo es? Baker, y sabe inglés también. Tenemos aquí una sierva de Dios. Dios la bendiga. Todos saben que cuando usted está haciendo un bizcocho, tiene un tiempo, ¿verdad? En el horno, unos minutos y una cantidad. ¿Qué pasa si se pasa ese tiempo? Se quema, ¿verdad? Y aquello que se suponía que era algo rico, cuando usted abre que nada más sale el humazo, negrecito. ¿Por quemado? Porque se pasó de tiempo. Porque no cumplió ¿con qué? Con el tiempo establecido para que pudiera salir como en realidad lo íbamos a consumir. Así mismo pasa con la vida del creyente. Dios nos introduce muchas veces en un horno, pero ese horno tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Y si en ese tiempo tú no obedeces a ese tiempo y nadie apaga el horno, eso que iba a producir en ti algo bueno termina quemando. Termina abortando el propósito, porque el tiempo se pasó. Si Dios te puso en un horno, mira bien el tiempo y escucha el tiempo de salida, porque hay un tiempo para entrar al horno, a las crisis, pero también hay un tiempo para salir de ellas. Si no sales a tiempo de ellas, eso que fue diseñado para producir algo bueno en ti, entonces terminará matándote. ¿Usted me está siguiendo? Obedécele al Señor en todo. Escucha a Dios, no a los hombres, a Dios. Escucha su voz, obedécelo en todo, y vas a ver que no hay crisis que te mate, sino que cada vez que venga una crisis a tu vida, tú vas a salir victorioso, vas a salir más fuerte de ella, vas a salir un hombre y una mujer como el bambú, que dura 7 años creciendo hacia abajo. Entonces luego miren las alturas que toma, y cuando usted ve que vienen esos vientos, el bambú lo único que hace es que se mueve. A nosotros la crisis nos mueve, pero no nos derrumba. Démosle un aplauso al Señor. Las crisis no vienen a matarnos, vienen a promovernos, siempre y cuando escuchemos la voz de Dios. Amén. Amén. Vamos con la mujer. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que hay oraciones que a veces uno le hace, se dice, Señor, pero ya 2 meses, 3 meses, ¿cuándo es? Sácame de esto. Pero créeme que si Dios todavía
te tiene en medio de ella, es porque todavía no has llegado al nivel de madurez que Él quiere que tú llegues. Porque Dios no te está matando, te está promoviendo. La harina sola es harina, pero luego de un tiempo en el horno se convierte en un bizcocho. Al momento puede parecer que eres una harina, pero créeme que cuando salgas del horno no serás esa persona, la misma que entró ahí. Este es el tiempo, diga conmigo, este es el tiempo de madurar. Este es el tiempo ya de crecer. Este es el tiempo. Voy a salir de la crisis, pero escuchando a Dios, apegado a su palabra y a su propósito.